Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les traigo pues la segunda parte del tema de inflamación, o sea, inflamación general, porque este fin de semana voy a subirles la otra parte que es la de condiciones inflamatorias. Pero bueno, entonces, bueno, espero que estén bien. Entonces vamos a empezar con esta segunda parte. En la clase de pasada, que la grabé ayer, checamos la parte de antiinflamatorios no esteroideos o AINES y vimos que había tanto selectivos como no selectivos. Los no selectivos son aquellos que pueden inhibir a la COX-1 y a la COX-2 por igual. Y los no selectivos, digo, y los selectivos sí tienen una preferencia a inhibir a la COX-2 sobre la COX-1. Y pues esa es la principal diferencia entre estos dos tipos de AINES. Los selectivos van a ser tres, que es diclofenaco, meloxicam y celecoxib. Y justamente como esos son más selectivos para ir a inhibir a la COX-2, no van a tener los efectos intestinales, bueno, gastrointestinales, acidez, etcétera, pero pues sí pueden tener, como por ejemplo el celecoxib, puede aumentar el riesgo de tener un infarto, igual disminuye la densidad mineral ósea, también puede generar edema y hipertensión, y pues los no selectivos, que pues son la aspirina, ibuprofeno, indometacina, ketorolaco, naproxeno y metamisol, perdón, y dipirona, esos pues sí tienen más efectos adversos, sobre todo pues a nivel gastrointestinal, también a largo plazo pueden generar un daño renal. ¿Qué otra cosa? Bueno, como la aspirina, pues puede favorecer el desarrollo de sangrados, ototoxicidad, etcétera. Entonces, pues nada más como una mini recapitulación y pues vimos justamente datos farmacocinéticos que les digo que no es necesario que se los aprendan para el DEPA, son demasiados y pues se pueden confundir. Lo que sí les dije fue que algunos sí es importante que se los aprendan, sobre todo los que se los señale, pero pues como tal, no se los tienen que memorizar para el DEPA, ¿ok? Y pues ya, eso sería todo como de lo de la clase pasada. En la clase del día de hoy vamos ya a ver los siguientes dos grupos de medicamentos. Vamos a ver los esteroides y el paracetamol, ¿ok? Bueno, entonces primero vamos a empezar con los antiinflamatorios esteroideos, por eso es AIS. Antiinflamatorios esteroideos. Para entender la manera en cómo funcionan este tipo de fármacos, primero vamos a ver como un mini repaso sobre una glándula muy importante, que es la glándula suprarrenal, que está aquí dibujada sobre el riñoncito y como pues, su nombre dice, estas se localizan superior al riñón, o sea, encima, en el polo superior del riñón. Entonces, la glándula suprarrenal va a tener dos partes, va a tener la corteza y va a tener la médula. La corteza va a tener tres regiones. Yo creo que esto lo vieron en esto, que es la glomerular, la región fascicular y la región reticular. Y cada una de estas regiones va a liberar, o bueno, sí, va a liberar una hormona específica. En el caso de la corteza glomerular, va a secretar la aldosterona, que es un mineralocorticoide que tiene varias funciones, sobre todo a nivel renal, que favorece, uno, la reabsorción de sodio y dos, la secreción de potasio y excreción de potasio. Se elimina potasio, reabsorbe sodio. Y al reabsorber sodio, indirectamente reabsorbe agua, porque el sodio y también la glucosa como que arrastran el agua. Entonces, además como datito por ahí, porque pues esto no lo vamos a ver relacionado con este tema, pero bueno. Supongamos que aquí tenemos nuestra célula renal, aquí está la sangre, y bueno, la orina está acá. En la región apical, en la región vasolateral, está indirectamente relacionada con la sangre, ¿ok? Entonces, la aldosterona, bueno, se secreta ya sea, bueno, se estimula su secreción ya sea por el eje renina-angiotensina-aldosterona o por el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Pero bueno, se secreta sobre todo cuando tenemos una
baja en la osmolaridad es cuando se va a secretar. Y también cuando se tiene baja la presión arterial es cuando se secreta esta hormona. Entonces, pues, interacciona con, bueno, se libera aquí. A lo mejor le pongo este mismo color. Se libera el torrente sanguíneo porque, pues, es una, pues, del sistema endocrino. Y endocrino, si se acuerdan, es que las hormonas se liberan hacia la sangre, ¿sí? Entonces, bueno, se libera el torrente sanguíneo, va a interaccionar con un receptor nuclear, que es un receptor de mineralocorticoides, y va a favorecer, bueno, esto a nivel del ADN. Me quedó muy feo, pero bueno. O sea, bueno, el receptor está en el citoplasma. Si se acuerdan de los receptores nucleares, está en el citoplasma. Se une a su ligando, que en este caso el ligando es la aldosterona. El aldosterona junto con el receptor va al núcleo y funciona como un factor de transcripción que favorece la implantación de un canal de sodio. Aquí. Y también la de un canal de potasio. Aquí. Entonces, la aldosterona favorece la reabsorción de sodio, o sea, que el sodio que hay en la orina se reabsorba hacia la sangre, y la secreción de potasio, o sea, secreción hace referencia a que pase de la sangre a la orina, básicamente. Pues lo vimos, esos términos de reabsorción, secreción y eso, en lo de farmacocinética, pero bueno. Ok, entonces, indirectamente, bueno, al reabsorber sodio se reabsorbe agua. Así, como si estuvieran juntitos y se reabsorben. Y el aumento bueno, el aumento en la volemia, o sea, en la cantidad de líquido en los vasos sanguíneos, favorece un incremento de la presión arterial. Entonces, pues esos son como los principales mecanismos de la aldosterona a nivel renal. Y también favorece la secreción de hidrogeniones en caso de que se tenga acidosis. Esa es otra acción de la aldosterona. ¿Ok? Bueno, vamos a la capa fascicular, que es la que más nos va a importar para esta clase. La capa fascicular va a secretar cortisol, que es un glucocorticoide. Ah, me faltaba decirles, la aldosterona es un mineralocorticoide. Sí, porque justamente actúa con pues, los iones. Por eso mineralocorticoide, actúan los iones. Bueno, tiene efectos a nivel de iones. El cortisol es un glucocorticoide. Y ahorita, pues, en un ratito les voy a comentar más acerca de las funciones del cortisol, porque tiene muchísimas acciones. Glucocorticoide. Y por último, en la capa reticular, básicamente se liberan los esteroides sexuales. ¿Ok? Y pues ya. Estas tres hormonas que se secretan, bueno, estos grupos de hormonas son hormonas esteroideas, o sea que provienen del cortisol, o bueno, son sintetizadas a base de cortisol. Y entonces, al ser esteroideas, justamente, bueno, al tener como un origen lipídico, pues son liposolubles, obviamente. Y lo liposoluble justamente atraviesa membranas. Por eso, estos receptores van a actuar, digo, estos receptores, estas hormonas van a actuar a nivel de receptores nucleares, o bueno, se unen a receptores nucleares, incluyendo el cortisol. Entonces, pues vamos a empezar a hablar del cortisol. Bueno, más que antes sí, o sea, ahorita nos vamos a centrar en el cortisol porque es para lo que vienen los antiinflamatorios esteroideos aquí. Entonces, como les dije, se puede secretar cortisol también bueno, se secreta por medios estímulos de secreción del eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Entonces, pues aquí vamos a escribir. Vamos a tener primero el hipotálamo, luego la hipófisis y la suprarrenal. Glándula suprarrenal. ¿Ok? El hipotálamo primero va a secretar una hormona que es la CRH, hormona liberadora de corticotropinas, R de release, o sea, de que los libera. Luego, esta hormona, la CRH, va a estimular a la hipófisis para que secrete la ACTH. Va a secretar ACTH. Y esta ACTH va a estimular finalmente a la glándula suprarrenal. ¿Para qué?
para que secrete el famoso cortisol. Ay, muy chiquito. Espera. Va a secretar cortisol. Y pues el cortisol va a actuar en diferentes órganos diana, dependiendo de la función que tengan, ¿no? Bueno, dependiendo del blanco va a tener una función diferente, ¿ok? Y ahorita vamos a ver todos los efectos que tiene el cortisol. Sin embargo, cuando este cortisol se eleva mucho, o sea, está muy elevado, más de lo normal, se va a generar un eje de retroalimentación. En este caso es un eje de retroalimentación negativo, porque hay dos tipos de ejes, el negativo y el positivo. En el negativo se suprime como la liberación de una de las hormonas, no, bueno, de una o varias de estas hormonas. Y en una retroalimentación positiva se favorece la secreción, bueno, que esta secreción vaya en aumento. Un ejemplo de un eje de retroalimentación positiva sería en la oxitocina, sobre todo a nivel de parto. ¿Ok? Son casi todos los ejes de retroalimentación, bueno, la mayoría son de tipo negativos, pero pues hay excepciones en las que son positivas, pero son poquitas, ¿ok? Bueno, entonces, si elevo mis niveles de cortisol, se van a generar dos ejes de retroalimentación negativos. Uno, en el cual se va a inhibir a la hipófisis. Entonces, si no tengo, bueno, si inhibo mi hipófisis, no va a secretar ACTH, y esta ACTH no va a estimular a mi glándula suprarrenal, por lo cual mis niveles de cortisol van a empezar a bajar. Y el otro eje es a nivel del hipotálamo. Lo va a inhibir, entonces no voy a tener ni CRH ni ACTH. O sea, es como para ya no seguir secretando cortisol. Básicamente en eso funciona este tipo de eje de retroalimentación. Ahora, como les dije, el cortisol es una hormona esteroidea y es muy lipofílica, por lo cual va a atravesar membranas. ¿Membranas de qué? De las células. Por lo que el cortisol va a interactuar con receptores nucleares, o bueno, se une a receptores nucleares. Entonces, supongamos que aquí tengo una célula. Aquí tengo el núcleo de la célula. Y pues voy a tener aquí mi material genético, mi DNA. Y aquí voy a dibujar de naranjita un cuadrito que sería mi receptor nuclear. Es receptor nuclear, pero se localiza en el citosol. Entonces, como es muy lipofílica el cortisol, pues va a estar de aquí, bueno, en la sangre, y luego va a pasar hacia las membranas. Va a atravesar la membrana celular. La atraviesa, llega al citosol y se va a unir al receptor nuclear. Es un receptor de glucocorticoides. Una vez que se une el cortisol a este receptor, se va a trasladar hacia el núcleo y, bueno, y se va a unir a regiones específicas del DNA, va a inducir la transcripción de genes para que pasen de DNA a RNA mensajero y luego este RNA mensajero se codifique a una proteína. Entonces, bueno, aquí tenemos, bueno, el DNA, ay, luego va a pasar a mi RNA mensajero y este RNA mensajero se va a unir a los ribosomas que están en el citoplasma. Se une, inicia la síntesis de proteínas, acaba y tengo una proteína. Y esta proteína, esperen, no me cambio el color. Esta proteína pues ya va a llevar a cabo diferentes funciones dependiendo como qué regiones se estimulen, ¿va? Entonces, pues como tal, este sería el mecanismo por el cual actúan los glucocorticoides, o sea, interaccionan con su receptor y pues inducen diferentes, bueno, tanto cambios positivos como negativos a nivel del DNA y por ende tienen diferentes efectos. Entonces vamos a hablar acerca de los efectos del cortisol. Los principales efectos que tienen este tipo de hormonas va a ser a nivel metabólico y sobre todo a nivel de pues, glucosa. Bueno, no glucosa, de carbohidratos. Entonces, metabolismo. Entonces va a tener cambios metabólicos
Pero primero veamos en el metabolismo de carbohidratos. Algo que hace el cortisol es que estimula la gluconeogénesis, o sea, la formación nueva de, bueno, de glucosa de nuevo, y estimula la glucogenólisis, o sea, la degradación del glucógeno para que al final tenga glucosa. Entonces, al estimularme estas dos vías metabólicas, voy a generar un aumento en la glucemia. Entonces, esto es muy importante, aumento en la glucemia. Por eso sale ese mito de que dicen que, ay, es que los diabéticos, bueno, alguien se volvió diabético porque le dieron un susto. Como tal, no es así, pero justamente pues elevan los niveles de glucemia al cortisol, porque el cortisol se secreta sobre todo como en situaciones de estrés, como en estrés de exámenes, por un susto, por alguna situación laboral estresante, por, bueno, cualquier situación que te genere estrés. Entonces, pues, imagínate que tú ya tienes los niveles altos de glucosa, o sea, ya de bastante tiempo. Tal vez aún no eres diabético, pero ya los tienes bastante elevados, tipo prediabetes. Y te dan bueno, tienes un evento demasiado estresante que hace que todavía aumenten más los niveles de glucemia, o sea, es como la gota que derramó el vaso, pero no como tal. El cortisol te genera diabetes, ¿ok? Pero pues sí favorece el aumento en la glucemia. Em, Luego, entonces, eso a nivel de carbohidratos. Luego, sobre el metabolismo de lípidos, favorece dos cosas. Uno, favorece que haya una redistribución de los lípidos, sobre todo en cara, o sea que se acumula más en la cara y en la nuca, aquí. Y de hecho, creo que ahorita está en TikTok, bueno, me han salido como de, ay, cara de cortisol o algo así. Y es porque justo como hay una distribución de lípidos, bueno, redistribución de lípidos hacia la cara y por eso como que tienden a tener la cara más pues más redonda. Y de hecho, por ejemplo, en el síndrome de Cushing, que ahorita lo vamos a ver más adelante, que se da por unos niveles exagerados de cortisol, o bueno, de glucocorticoides, se genera un tipo de fascia, o bueno, de cara, que se llama luna llena, que es como la tienen toda redonda y hasta se pueden tapar, o sea, pues uno cuando te ve de perfil te ve las orejas, digo, de frente te ve las orejas. En esa cara de luna llena como que se tapan las orejas de pues tanta grasa que tienes en la cara. Y ahorita les puse una foto, ahorita la vamos a ver. Entonces va a haber una redistribución de lípidos y aparte se va a estimular la lipólisis para que los ácidos grasos resultantes de la lipólisis como que vayan a la gluconeogénesis. Entonces, pues así también se vayan aumentando los niveles de glucemia. En tercer lugar, también va a haber un metabolismo proteico en el cual se estimula la proteólisis. Entonces, pues se ve que esta hormona es catabólica, cortisol es catabólica. Catabólica es que estimula la degradación, anabólica es que estimula como la síntesis. ¿Sí? Por ejemplo, la insulina es una hormona anabólica. Luego de otro efecto, este sí es muy importante, sobre todo para el tema de antiinflamatorios, es que disminuye, bueno, no, antes que ese. Otro efecto es que los glucocorticoides como tal no tienen efecto o efectos muy importantes a nivel de riñón como la aldosterona, sin embargo, sí pueden tener cierto nivel de actividad a este nivel. Muy poquita, pero sí se menciona que pueden tener. Entonces aumentan la reabsorción de sodio, o sea, interaccionan igual un poco con receptores de mineralocorticoides. Y como les dije, la aldosterona estimulaba la reabsorción de sodio y por ende la de agua, y esta reabsorción de agua pues me puede aumentar la presión arterial. Entonces ese es uno. Y pues aumenta la secreción de potasio e hidrogeniones. ¿Ok?
les digo, este no es tan relevante como glucocorticoides, este es más relevante de las mineralocorticoides como la aldosterona, pero pues igual tienen cierto grado de actividad a este nivel. Ahora sí, los que más nos importan para el tema de antiinflamatorios es que disminuyen los niveles de linfocitos, eosinófilos, basófilos y monocitos, o sea, de las células sanguíneas y sobre todo de las células que, bueno, que participan en parte de la defensa. Pues son, del sistema inmune básicamente. Y pues los monocitos sabemos que van a dar lugar posteriormente a macrófagos, entonces pues no voy a tener indirectamente tampoco macrófagos. Entonces por eso había puesto esta imagen, pero igual no le calculé el espacio. Que bueno, aquí tengo un linfocito, un eosinófilo y un basófilo. Entonces pues voy a tener los niveles bajitos de estas células que son muy importantes para la inmunidad. Otra cosa que hacen los esteroides a nivel del sistema inmune es que disminuyen, bueno, alteran las respuestas inmunes de los linfocitos. O sea, no van a funcionar adecuadamente. Uno, van a estar bajos y dos, no van a funcionar adecuadamente, pues para mis defensas, ¿ok? Entonces, pues esto puede hacer que esté inmunocomprometido. Bueno, como que tenga una depresión de mi sistema inmune, entonces no funcione correctamente. Por eso no sé si les ha pasado. Yo tengo un amigo que el año pasado, casi siempre cuando, que teníamos examen, poquito después se enfermaba. Y es que justamente por los niveles de estrés de, ay, tengo un examen o lo que sea, se estimula cortisol, bueno, se libera cortisol y pues eso hace que mis defensas estén más bajas. Por ello, pues es común que uno se enferme. O no sé si les han pasado que después de los depas les dé diarrea o justamente les dé gripa, algo así, pues es por esto. Otra cosa es que estimula la expresión de lipocortina. Y esta lipocortina lo que favorece, bueno, se secretan lipocortinas y las lipocortinas me van a inhibir a una enzima, ay, me van a inhibir a la fosfolipasa A2. Ahora, no, ay, mejor lo pongo de color rosa. Es que las enzimas las pongo de color como rosa fuerte y los sustratos los pongo de color verdecito. Entonces, la fosfolipasa 2 es una enzima también muy importante para la síntesis de mediadores inflamatorios, sobre todo hablando de las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. ¿Por qué? Tenemos primero el ácido linoleico y por medio de la fosfolipasa 2, este ácido linoleico se va a convertir en ácido araquidónico. Entonces me favorece la conversión de ácido linoleico en ácido araquidónico. Ustedes saben que el ácido araquidónico, por medio de la COX, me va a dar lugar a la prostaglandina ay, no me acuerdo si era H2. Perdón, se me fue. ¿Ok? Entonces me va a favorecer la COX, luego la conversión de este. Y por medio de la lipoxigenasa aquí, voy a tener a los leucotrienos. Y bueno, después de la prostaglandina H, si actúa la tromboxanosintasa, voy a tener tromboxano A2. Ok, bueno, esto lo vimos en la clase de ayer. Entonces, bueno, y después de la prostaglandina H2 voy a tener a la F2, a la E2, a la I2, bueno, prostaciclina, etc. Entonces, bueno, los esteroides actúan a un nivel más arriba que los AINES. O sea, no me inhiben a la COX, sino que me inhiben de una a la fosfolipasa A2. Entonces, si inhibo esta fosfolipasa A2,
no voy a tener ácido araquidónico, por ende no voy a tener ni leucotrienes, ni prostaglandina H2, ni tromboxano A2, cosa que cuando inhibía solo la COX, ya no iba a tener ni prostaglandina ni tromboxanos, pero sí iba a tener leucotrienes. Aquí, cero, o sea, nada. Entonces, eso, las lipocortinas inhiben esta fosfolipasa 2. Entonces, indirectamente, pues los esteroides me inhiben a la fosfolipasa 2 ahí está A2, no la anoté, A2, y a inducir la producción de lipocortinas, ¿ok? Entonces, ese es otro efecto de los esteroides. Igual en el sistema inmune, porque son mediadores inflamatorios todos los que les acabo de mencionar. Otra cosa es que ¿cuál era? 7, 8. Favorece la disminución, bueno, disminuyen los niveles de citocinas proinflamatorias, como la interleucina 1, la interleucina 6, el TNF-alfa, que pues son, yo creo que ya los vieron en inmuno, también las COX y también las óxido nítrico sintasa inducible, también me la inhibe. Y bueno, estos son los principales como efectos a nivel inmune. Disminuye los niveles de células del sistema inmune, altera las respuestas de los linfocitos, también me inhibe la producción de mediadores inflamatorios y pues citocinas también proinflamatorias, ¿ok? Otros efectos ya que no son tanto a nivel del sistema inmune es que aumentan el número de receptores adrenérgicos, sobre todo beta 2. ¿Por qué esto es importante? Bueno, uno, ¿se acuerdan dónde les dije que se localizaban principalmente estos receptores beta 2? Así es, se encuentran principalmente el músculo liso bronquial y traqueal. Entonces, bueno, aquí les voy a poner de azulito un bronquio. O sea, sé que tiene músculo liso, pero bueno, aquí no lo voy a poner. Entonces, y aquí tengo este es mi receptor beta 2. Entonces, bueno, aumenta el número de receptores adrenérgicos, pero bueno, obviamente vas a ver una secreción de, supongamos, noradrenalina, esta noradrenalina se une, ¿y qué es lo que induce? Induce una broncodilatación. Entonces, indirectamente me favorecen una broncodilatación. Y esto es importante porque hay varios esteroides que se utilizan para el tratamiento del asma, porque en el asma hay una broncoconstricción. ¿Ok? Entonces, pues este efecto también es muy importante porque pues ahí, bueno, se recetan de cierto modo algunos esteroides para el tratamiento del asma, sobre todo en combinación con otros fármacos, ya pues como el salbutamol y salmeterol, se dan en conjunto. Y otro muy importante igual para la materia es que favorecen la maduración pulmonar, sobre todo en prematuros, ¿ok? Y esto es muy importante porque hay veces que pues bueno, hay niños que pues nacen de manera prematura, ya sea porque pues sí lo requieren. Y pues lo que se hace, bueno, hasta cierta semana del nacimiento se van a desarrollar completamente eh, los pulmones y también en una de su hermana, no me acuerdo cuál la verdad, también se va a producir un factor llamado factor surfactante, que es muy necesario para evitar el colapso alveolar. Entonces, si nací antes de tiempo, puede ser que mis pulmones no estén bien desarrollados y por ende no pueda respirar bien, que se llama síndrome de distrés respiratorio o síndrome de membrana hialina, que justamente se da en bebés prematuros. Entonces, lo que se puede hacer en caso de que se vea que una señora pues va a tener un hijo prematuro es dar esto. Dar un antiinflamatorio esteroideo, bueno, un esteroide. ¿Cuál son los que más se dan? Es la dexametasona y betametasona.
para que pues el bebé no tenga tanta dificultad al respirar, porque favorece su maduración pulmonar. Entonces, pues creo que los más importantes con los que quiero que se queden, sobre todo, bueno, es que, como les digo, tienen muchísimos efectos los esteroides, pero como tal, lo que se hace es que interaccionan con su receptor de glucocorticoides, que es un factor, que son factores de transcripción activados por ligando, y pues inducen pues ya sea la activación o represión de algunos genes, y estos genes se traducen, al final dan un producto proteico. Este producto proteico va a generar todos estos efectos. Entonces tienen varios efectos. Como tal, no creo que les pregunten mecanismo de acción, porque el mecanismo de acción es que interacciona con bueno, no les dije esto, porque lo que les estaba diciendo eran efectos de los, del cortisol en este caso. Bueno, los antiinflamatorios esteroideos son análogos al cortisol. Literal tienen, o sea, es como un equivalente. Entonces, de hecho, es como si tuviera aquí cortisol, como que están al mismo nivel. Y por ende, como tienen una estructura tan similar, los glucocorticoides, bueno, los esteroides, pues exógenos, también me generan ejes de retroalimentación negativo, pues a la hora de que pues se administran. O sea, literal son análogos, tienen las mismas efectos que el cortisol. Eso no se los había mencionado, a lo mejor y los estaba confundiendo, pero pues tienen los mismos efectos. Unos se utilizan más para algunas situaciones que otros, por ejemplo, lo que les digo de maduración pulmonar, se utiliza más dexametasona y betametasona. Para el tratamiento del asma se utiliza más budesonide y... Ay, se me olvidó el otro. Budesonide y fluticasona y ya. Y bueno, hay otros esteroides que se utilizan como pues vía oral para tratamiento de enfermedades inflamatorias, ¿ok? Y ya. Entonces, esos son como los efectos que tienen los esteroides, incluyendo los esteroides exógenos o los fármacos. Como tal, para el tema de esteroides, no les voy a dar farmacocinética de los esteroides. Eso sí, no es necesario. Con que se aprendan los efectos que son antiinflamatorios, o sea, todos los efectos antiinflamatorios, otros efectos como los que les acabo de decir, con eso ya está. Los efectos adversos, eso sí, que ahorita los vamos a mencionar, y ya con eso para su DEP. ¿Ok? Entonces, otra cosa, este dibujo lo puse porque es como representando un trasplante de riñón, entonces pues también se utilizan para tratamiento antirrechazo. Aparte se dan otros fármacos, pero pues se dan junto con esteroides, ¿ok? Y ya. Entonces vamos a ver los efectos adversos. Esto lo voy a pasar por acá. Ahí. Entonces, bueno, antes de ver efectos adversos, les voy a mencionar los esteroides que vienen en su temario. No creo que les pregunten en específico para los esteroides. Creo que el año pasado, en segundo bloque, porque también se ven en el tema de esteroides, no les dicen hay tal fármaco, pero si dicen, hay, en el caso del tratamiento de esteroides, lo que sea. Pero por si acaso, apréndanselos. No les hace daño aprenderse. Entonces, los esteroides que vienen van a ser la dexametasona, la prednisona, la metilprednisolona, la fluticasona, la beclometasona, budesonida y la mometasona. Son varias. O sea, sí, son varias. De estos, pues, los que como que les quiero mencionar más es que la dexametasona justamente se utiliza para la maduración pulmonar. Mm, el budesonide y la fluticasona se pueden utilizar para el asma, por eso se da en forma de esteroides inhalados, como gallitos, así les dicen ahí. Y bueno, algo importante es que justamente con respecto a los que se dan por vía inhalada, es que, como les dije, bueno, estos esteroides disminuyen las defensas o bueno, el sistema inmune. Por ello, las personas que toman esteroides inhalados pueden desarrollar candidiasis, candidiasis oral, justamente por el uso de estos esteroides. Candidiasis es un hongo. La van a ver en tercer bloque de micro, pero sí. Entonces, es que mi mamá toma
usa uno de esos esteroides cuando la verdad no sé. Y justamente utiliza como, tiene que hacer gárgaras de bicarbonato, algo así, para evitar justamente que se le genere una candidiasis, porque disminuyen las defensas. Porque los hongos son un tipo de infecciones oportunistas, que es oportunista porque es cuando están bajas las defensas. ¿Ok? Y ya, bueno, de dexametasona es lo que les digo, magnesio pulmonar. Los demás, bueno, o sea, todos se utilizan para condiciones inflamatorias. Ahí no les voy a decir indicaciones, solo quédense que es para la inflamación. Y bueno, entonces vamos a ver ahora sí efectos adversos. Los efectos adversos se pueden dividir en dos. Se pueden dividir por, dependiendo de si se da por el consumo prolongado de un esteroide o por la retirada, pero sobre todo retiradas así de que abruptas, de que todo, ya llevas, no sé, un año tomando un esteroide y de repente decides dejarlo así de cero, o sea, pasar de tomarte, no sé, 500 miligramos a cero, pues va a haber como tipo efecto de rebote, que son ese tipo de efectos adversos, y los otros les digo consumo prolongado. Entonces vamos a empezar con las que resultan de la suspensión. Entonces, por suspensión del tratamiento. Entonces, uno va a ser que la enfermedad subyacente se va a agudizar. Entonces, agudización. En primer lugar. En segundo lugar, se va a generar, bueno, un síndrome de abstinencia que se va a caracterizar por la presencia de fiebre, mialgias y artralgias. De hecho, casi siempre, cuando hablemos de síndromes de abstinencia, sobre todo a nivel de en segundo bloque, cuando veamos farmacodependencia, van a ver que el síndrome de abstinencia es lo contrario al efecto que tiene el determinado droga y en este caso, pues este fármaco. Entonces, pues, como me inhibe la inflamación, también me van a inhibir el dolor y también van a tener un efecto antipirético. Entonces, pues lo contrario, pues sería una fiebre, mialgias, o sea, dolor en los músculos, artralgias, dolores en las articulaciones, etc. Y por último, el más importante, bueno, que considero yo, es que se puede generar una insuficiencia su- suprarrenal aguda. Y subrayo. ¿Por qué? A ver, vamos a ver otra vez este esquemita. Como les dije, los esteroides son análogos al cortisol y asimismo me generan como pues estoy consume y consume y consume y consume por tiempos prolongados porque los esteroides se dan más sobre todo en enfermedades autoinmunes, etcétera. Los tengo que consumir crónicamente, entonces es como tener equivalente a mis niveles de cortisol elevados. Entonces, pues me genera una retroalimentación negativa hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo. Y bueno, la producción de ACTH me estimula a la glándula suprarrenal, pero si no tengo ACTH por este eje de retroalimentación, no voy a estar estimulando a mi glándula suprarrenal, por lo cual se va a atrofiar. O sea, de que se atrofia es como que ya no funciona. Es como cuando vas al gym todos los días, estás así todo fuerte, lo que sea, y un día de la nada, pues, dejas de ir, dejas de estimular tu músculo, o sea, ya no levantas peso, lo que sea, ¿qué va a pasar? Ese músculo, o sea, toda esa masa muscular que ganaste, pues se va a ir disminuyendo y se puede atrofiar el músculo. Es lo mismo, pero a nivel de la glándula suprarrenal. Entonces, por eso se genera una insuficiencia suprarrenal aguda. Y por ello es muy importante, para evitarlo, dar el tratamiento, bueno, a la hora de retirarlo, es retirarlo de manera gradual, o sea, no de un jalón. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si toda mi vida, bueno, llevo un año tomando 500 miligramos, para a la hora de retirar el tratamiento, en vez de pasar de 500 miligramos a cero de un día para otro, en vez de 500, supongamos que me voy a tomar 400, no sé, una semana. Paso esa semana, luego me voy a tomar 300, paso otra semana, luego 200 y así sucesivamente hasta ya retirármelo completamente. Pero es de poquito a poquito, en dosis reducción, ¿ok?
Entonces, eso es con respecto a los efectos adversos por suspensión del tratamiento, sobre todo de manera abrupta, o sea, si no se da, si no se retira de manera gradual. Igual aplica con los primeros dos efectos, si se retira así súbitamente. Ahora, los efectos adversos por el uso prolongado, básicamente es síndrome de Cushing. Síndrome hace referencia justamente a pues la presencia de síndromes y síntomas, pero síndrome es que se puede tener una etiología diferente, o sea, un origen diferente. Una de las etiologías o bueno, orígenes de este síndrome sería pues por el consumo prolongado de esteroides, pero también hay otras causas como podría ser pues que tu propia glándula suprarrenal secrete en exceso cortisol, ya sea por bueno, porque la propia glándula suprarrenal secrete muchísimo cortisol aunque no esté siendo estimulada, o porque la hipófisis esté libera y libera y libera ACTH indirectamente, libera cortisol. Entonces, por eso, pues tiene varias causas el síndrome de Cushing y una de las causas, pues es em, pues el consumo prolongado de esteroides. Y ahora, ¿qué va a haber en el síndrome de Cushing? Básicamente, todos los efectos que les acabo de, todos estos efectos que vimos están relacionados con el síndrome de Cushing, porque es la presencia de todos, porque pues voy a tener muchísimo, bueno, en este caso, pues los glucocorticoides van a generar todas sus acciones. Entonces, uno es que me va a generar una hipertensión, ya sea porque pues uno va a ver una mayor cantidad de receptores adrenérgicos y dos, porque pues indirectamente voy a favorecer mi reabsorción de sodio que me favorece indirectamente una reabsorción de agua, aumentando así mi hipolemia y la presión arterial. Entonces, uno va a tener hipertensión. Otro es que voy a tener una hiperglucemia. Y pues si es muy grave esta hiperglucemia, puedo llegar a desarrollar diabetes. Igual voy a aumentar la susceptibilidad para desarrollar infecciones, porque pues voy a estar inmunosuprimido. Todas mis defensas van a estar bajitas. También va a haber una redistribución de grasa. Sobre todo es obesidad central y, o sea, como por ejemplo esta imagen que les puse, hasta se ven ahí que tienen unas estrías, es obesidad central. Y también, como les dije, a la cara, este es un ejemplo de facie, a ver, facie de luna llena, así se conoce. Y si ven, aquí no se ve como, no se le ven las orejas a esta señora, justamente la facie de luna llena, y la tiene así toda redonda, redonda, redonda. Y también, como les dije, se acumula en la nuca y va a generar algo llamada jiba de ufa. O sea, que es como un abultamiento aquí en la nuca, pero es grasa básicamente. Otra cosa es que me va a generar una mala cicatrización. También me pueden llegar a generar cataratas y también a largo plazo puede generar osteoporosis. De los esteroides que les puse aquí, el que más se asocia con osteoporosis es la prednisona. Osteoporosis porque me disminuye la función de los osteoblastos, que si se acuerdan, los osteoblastos son las células del hueso que me favorecía pues el desarrollo o la síntesis de matriz ósea y aumenta la resorción ósea por medio de los osteoclastos, que si se acuerdan, los osteoclastos son aquellas células que favorecían la resorción ósea, o sea, la degradación del hueso. Y bueno, cuando se hacía la resorción ósea, después se favorecía la síntesis de nueva matriz ósea por parte de los osteoblastos, pero en este caso no voy a tener osteoblastos,
y va a tener mayor función de resorción ósea, por lo que no voy a tener tanto hueso, por así decirlo, y me puede generar una osteoporosis. Pero esto es a largo plazo, a un gran largo plazo. Y entonces esto es lo de síndrome de Cushing. Y estos son los efectos adversos que me puede generar el consumo prolongado de esteroides. Y pues ya, les digo, formas farmacéuticas que hay para el consumo, bueno, la administración de esteroides es que hay por vía oral, o sea, pastillas, también hay por vía inhalada, también se pueden dar por inyección o por vía tópica, sobre todo para cuestiones dermatológicas, se pueden dar como en ungüentos. Y por último, pues se pueden clasificar dependiendo su duración. Entonces vamos a poner vida media. Entonces se pueden catalogar en los S, o sea, de short, o sea, corta vida media, que esta short van de más o menos 8 a 12 horas. Luego están los que es I de intermedio. Su vida media va de 12 a 36 horas. Y por último, L de long, su vida media, va de 36 a 72 horas. Esto no es importante para el DEPA, pero pues se los digo por si lo utilizan. Los de corta duración, uno es la cortisona, de vida media e intermedia, la prednisona y metilprednisolona. Y de vida media larga van a ser la betametasona y dexametasona. Y ya, les digo, aquí no voy a darles datos farmacocinéticos, ni creo que se los pregunten. Y pues ya, esto sería todo con respecto a los antiinflamatorios esteroideos. Como ven, tienen muchísimas funciones, muchísimos efectos, más que los AINES, ¿ok? Y pues ya por último vamos a hablar sobre el paracetamol. También el paracetamol se conoce como acetaminofén. Y por favor, anótenlo, se los voy a poner en rojo. El paracetamol no es un AINE. No es un AINE. Sí, actúa a nivel de las COX, pero no es un AINE. No es un AINE, por favor. Lo preguntaron, les juro, les dijeron, ¿cuál de los siguientes fármacos no es un AINE? Y les ponían de que 3 AINES y el paracetamol. Pues era paracetamol. De hecho, un amigo me contó que puso que era paracetamol, el que, digo no, que pensó que era, bueno, no, ¿cómo era? Así, que dijeran cuál no era un AINE, y en vez de poner paracetamol puso un AINE. Y dijo, ay, no, sí sabía que era el paracetamol, pero quise poner otro. Pues no, la tuvo mal. Y creo que casi sacó 9.8, algo así en el DEPA. Bueno, entonces se conoce como acetaminofén, no es un AINE. Y pues su mecanismo de acción es que es un inhibidor no selectivo de las COX, pero actúa en un nivel diferente, bueno, en una región diferente a donde actúan los AINES, que actúan en una región diferente. Ah, y también inhibe a la COX a nivel del sistema nervioso central. A ver, esperen, primero subrayo esto. Entonces, esto sí es importante. Porque esto es importante porque el paracetamol va a tener dos efectos. Uno que es un antipirético. Como les dije, antipirético es que pues me disminuye si tengo fiebre, la fiebre, y por eso es importante que actúe a nivel del sistema nervioso central, porque como les dije, el centro termorregulador es el hipotálamo, y el hipotálamo pues está en el sistema nervioso central. Y pues la prostaglandina que hemos visto que es la relevante para el desarrollo de fiebre es la prostaglandina E2. Entonces, por eso es importante que actúe a nivel del sistema nervioso central y es antipirético.
Y otro efecto es que es analgésico. O sea, se utiliza para el dolor porque eleva el umbral a estímulos dolorosos. Y bueno, aquí agrego que es antipirético porque disminuye la liberación de prostaglandinas en el centro termorregulador, que es el hipotálamo. ¿Ok? Entonces, estos son los efectos que tiene el paracetamol. Y pues ya, les digo, no es un antiinflamatorio, no es un AINE. El Goodman dice que puede tener efectos antiinflamatorios mínimos, muy débiles. Pero por si acaso no la noten, no quiero que se confundan. O sea, quiero que se queden con que el paracetamol no es un AINE, ¿ok? Y pues ya vamos a hablar acerca de su farmacocinética. Entonces, con respecto a su absorción, tiene una Tmax de 30 a 60 minutos. Les digo, esto no es tan relevante. De la distribución, bueno, también, y el disponibilidad tiene de 85 al 98% más o menos. Su distribución es que se distribuye a casi todos los compartimentos corporales. Ahora, esto sí, yo creo que sí es más relevante. El metabolismo es hepático. Y aquí les había puesto un dibujo de un higadito, porque el paracetamol puede ser conjugado con diferentes sustratos y en diferentes proporciones, o sea, porcentajes. Puede conjugarse con un con ácido glucurónico, mm, con ácido sulfúrico, con cisteína o bueno, puede ser metabolizado por el CIP. La mayor parte del paracetamol es metabolizado con ácido glucurónico en un 60% más o menos, con ácido sulfúrico en un 35% y con cisteína como en un 3%. Y entonces eso nos resta 2% más o menos. O sea, si lo restamos así, es metabolizado en un 2% por medio del CIP. El más relevante es que quiero que sepan que cuando el paracetamol es metabolizado por medio de las enzimas del CIP, nos va a generar un metabolito muy tóxico. Creo que esto sí se los mencioné en las primeras clases, pero bueno. Va a generar un metabolito muy tóxico que se llama NAPQI. Es muy reactivo y es hepatotóxico. O sea, esto quiere decir que daña el hígado. Sin embargo, el NAPQI se puede ver como neutralizado por medio de una enzima que es la glutatión peroxidasa. O sea, como que lo puede llegar a neutralizar. Entonces, si lo neutraliza, ya no tengo tanto este efecto hepatotóxico. Y, o sea, entonces no se preocupen de, ay, tomé paracetamol, me va a dañar el hígado. No. Lo puede generar si igual lo tomo de manera crónica el paracetamol o si me tomo dosis muy altas de paracetamol. ¿Por qué? Porque el glutatión se puede llegar a, pues, acabar sus reservas, o sea, de que diga, "Ay, ya no tengo glutatión, entonces pues va a seguir el NAPQI, va a generar un efecto hepatotóxico.
De hecho, cuando tienen sobredosis de paracetamol, puede ser que mis reservas de glutatión peroxidasa se acaben. Entonces, pues esto va a ser muy dañino para mi cuerpo. Y lo que se hace en esos casos de sobredosis es que se da N-acetilcisteína, que es uno de los componentes del glutatión. Entonces, si tengo este sustrato, puedo generar más glutatión peroxidasa para contrarrestar los efectos de NAPQI. Ese es uno de como los antídotos que se dan en la intoxicación por paracetamol. Eso lo van a ver en tercer bloque cuando vean intoxicaciones, pero pues se los digo como dadito por ahí. Entonces, esto sí se los pueden preguntar un poco sobre el metabolismo del paracetamol, sobre todo sobre el que si se metaboliza por el CYP, me va a producir el NAPQI, que es hepatotóxico porque es un metabolito muy reactivo. Y por último, su eliminación es renal principalmente y en menor grado es biliar, pero biliar muy poquito. Y su vida media vida media de eliminación es de 2 a 3 horas, más o menos. Y ya. Por último, vamos a ver los efectos adversos, que no son muchos, porque el paracetamol hasta eso es bastante tolerado. Es un fármaco pues bastante bueno, la verdad. Pero en dosis elevadas puede generar efectos gastrointestinales, bueno, malestar. También puede generar hipertensión. Y el más importante es hepatotoxicidad. Pero les digo, esto ya con dosis más elevadas. Y ya, eso sería todo con respecto al tema de inflamación y el tratamiento que se da en inflamación. Y pues el sábado, domingo más o menos, ya veré, le subiré la clase de condiciones inflamatorias. Vamos a ver artritis reumatoide, gota y migraña. ¿Ok? Y pues ya nada más nos faltaría esa clase y la de dolor, que sería en 2 semanas. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, que lo hayan entendido. Si no le entendieron algo, les digo, pueden decirme sin problema. También me pueden escribir de si tienen dudas o lo que sea a la cuenta de Instagram que es @farmalog. Creo que es así, a ver, déjenme checar. Ujú, eso sí, @farmalog. Y pues ya. También el fin de semana en Instagram aquí voy a subirles algunas preguntitas tipo DEPA con retroalimentación. También por si gustan checarlo. Más o menos así es como preguntan en los DEPAs. Y ya. Espero que tengan una muy bonita semana y los veo pronto. Adiós.